Pues mencionaba, mis hermanos, que la semana pasada estuvimos reflexionando sobre unos versículos del capítulo 4 de Filipenses. Y es interesante, hermanos, porque pudimos ver cómo el Señor nos enseñaba a través de este capítulo, aunque recordamos de que toda la carta de Filipenses es una carta de gratitud. Es una carta de gozo, es una carta de agradecimiento de parte del cristiano para su Señor. Y a través de la carta, el apóstol Pablo nos lleva de una manera especial. ¿Ya? En el capítulo 1 decíamos, nos habla acerca de la filosofía de la vida, o sea, de la filosofía del vivir del cristiano. En el capítulo número 2 nos habla acerca de la norma, de las normas del vivir cristiano. En el capítulo 3 nos habla sobre el premio para ese vivir cristiano. Y en el capítulo 4 nos habla de la fortaleza, del poder del vivir cristiano. Y la semana pasada estuvimos viendo cuál es la fuente de ese poder. Y la fuente de ese poder, decíamos, mis hermanos, que es la oración. Ese poder aparentemente secreto, pero manifestado de una manera clara. Y nos dice el apóstol, o Dios a través del apóstol, cómo que la fuente de ese poder, a través de la comunión con Dios, se manifiesta día tras día en la vida del creyente. Y una de las cosas que pudimos ver y que quiero recordarles en este momento es cuando Él nos dice en el versículo número, en el versículo número 6 del capítulo 4 de Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El resumen del mensaje de la semana pasada, de la enseñanza de Dios, es: no se preocupen por nada. Pero podíamos ver que los problemas están ahí, ¿ya? Y que la tendencia natural nuestra es de preocuparnos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Pero en su palabra pudimos ver que el consejo de Dios es: no pongan su mirada en el problema. En resumen, quiten su atención del problema y pongan su atención por medio de la oración y la confianza en el que puede resolver el problema. Eso es lo que leímos, esa es la enseñanza que el Señor nos dio la semana pasada, así en resumen. Si usted cambia su expectativa, su mirada, la quita del problema y la pone en el que puede resolver el problema, que es su Señor, entonces es una realidad lo que Dios dice a través del apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino que va a pasar algo. Sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y la segunda cosa que estudiamos la semana pasada es que cuando cambiamos esa perspectiva de la preocupación a la certeza de que Dios va a actuar en favor de nosotros, entonces dice que va a pasar algo. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? El poder tener la seguridad que en este momento, que en esta situación, que en esta pandemia y que en este momento en el cual parece que mucha gente se va a quedar sin trabajo, Dios dice: no se afanen, no se preocupen, solo pongan
su mirada en el que puede resolver el problema. ¿Cómo? En oración y súplica, con certeza, con seguridad. Y entonces dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cambiará toda esa expectativa que nos está arrollando. Pero hoy, mis hermanos, yo quisiera que meditáramos siempre en ese capítulo 4 y que meditáramos básicamente en un versículo, pero vamos a hablar de unos dos así rápidamente más, pero de un versículo que creo que lo hemos mal usado. ¿Ya? Y, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses, algo que lo hemos repetido muchas veces. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo hemos dicho, verdad? Y muchas veces lo hemos mal utilizado. Y el Señor quiere enseñarnos hoy acerca de esa bendición, acerca de esa certeza, de esa seguridad que el apóstol Pablo podía decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, para entrar en el contexto, veamos lo que dice el capítulo número 10, el versículo número 10 del capítulo 4. Y dice la palabra, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? En gran manera me gocé. Estamos hablando, ya dijimos la semana pasada, sobre que estos versículos, hermanos, esta parte de la carta a los filipenses, nos habla acerca de la satisfacción del poder que el Hijo de Dios tiene, del poder que el cristiano tiene. Y Pablo lo dice de esta manera. Es interesante porque dice, pareciera que fuera como un reclamo, ¿verdad? Pero dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hacía aproximadamente 2 años que la iglesia de Filipos había perdido el contacto con Pablo. Él había sido apresado en Jerusalén y después de estar preso aproximadamente 2 años en Jerusalén, él había sido llevado de Jerusalén a Roma. Y durante ese periodo de tiempo, parece que la iglesia de Filipos había perdido la relación, el contacto con Pablo. Y él en este versículo dice, en gran manera me alegré en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad. Antes de llegar a esta sección, como lo explicaba hace un momento, él expresó su gratitud y trató el tema que ya mencionamos, una parte de la experiencia cristiana. Y al llegar a este momento, a este versículo, él les agradece. Y les agradece por haberse preocupado por él, por haber enviado alguna ayuda para él, después de un tiempo que habían perdido el contacto.
Pero es interesante por la forma en que él lo dice. ¿Ya? El apóstol se disculpó de una manera amable, de una manera comprensiva. Otra versión de la palabra lo explica de esta manera y dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Claro está que teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo lo que está diciendo acá es: no tuvimos contacto, pero yo sé que ustedes tenían interés en mí, pero no habían tenido la oportunidad de demostrarlo, porque habían perdido el contacto conmigo. No sabían cómo podían ayudarme. Pero luego en el versículo 11 dice algo que es interesante, hermanos, y que es una gran enseñanza para nosotros. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza que Dios a través del apóstol Pablo nos está dando a nosotros como iglesia? Pablo le está diciendo: yo nunca les mandé una carta pidiéndoles ayuda. Porque, ¿saben una cosa? Dios me ha enseñado a conformarme con lo que tengo, con lo que Él me da, a adaptarme a cualquier situación. Y podemos agregar nosotros, ya fuera estando en la cárcel o fuera de ella, no importaba. Él podía decir que estaba satisfecho, que se conformaba, que estaba alegre, porque este es el centro de la carta, gratitud. Y mis hermanos, yo creo que esto es de poner atención. Muchos de nosotros pasamos por diferentes situaciones que parecen que no nos agradan, no adecuadas. Y en esas circunstancias también parece que no estamos satisfechos. En otras palabras, ¿qué es lo que podemos manifestar con eso? Que nosotros dependemos de las situaciones. Que las situaciones que se presentan en nuestra vida son las que manifiestan o nos llevan a experimentar el gozo o el desánimo o la tristeza o la preocupación. Y lo que Pablo nos está diciendo es que él ha aprendido a contentarse, él ha aprendido a llevar cualquiera de esas condiciones. O sea, en otras palabras, su gozo no depende de las circunstancias. Su gozo no depende de lo que está sucediendo, sino que su gozo depende de la confianza en su Señor. El apóstol lo que dice es que debemos de tener una actitud de aceptar las situaciones de la vida como parte. Y pongan atención, mis hermanos, porque esto es para todos nosotros. Que debemos aceptar las situaciones de nuestra vida como parte del plan perfecto de Dios. ¿Para quién? Para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, entonces lo que leíamos la semana pasada tiene sentido. No os afanéis, no os preocupéis, sino al contrario, sean conocidas vuestras peticiones en acción de gracias. Ahora, hermanos, ¿hemos pedido al Señor esa conformidad? ¿Hemos pedido al Señor esa certeza? ¿O cada circunstancia que se presenta en nuestra familia, en nuestra vida, nos quita la paz? El consejo de esta carta, y yo les animo, hermanos, lean esta carta, y no una vez, varias veces.
saquen el extracto de la enseñanza de Dios a través del gozo, de la gratitud, de la satisfacción de ser hijos de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa conformidad, esa certeza, ese gozo que tenía el apóstol. Y que nos dé una actitud de aceptar todas las situaciones de la vida como parte del plan perfecto de Dios. Porque hermanos, recordemos que desde el momento que nosotros creímos en Jesús, dice la palabra que Él nos tiene, el Padre nos tiene en su mano. Y que nada ni nadie nos podrá quitar de ahí. Y si estamos seguros de esa gran verdad, debemos estar seguros también que lo que pasa en nuestra vida es guiado por Él, para bendición de nosotros, aunque muchas veces no lo podamos entender. Muchas veces, hermanos, las circunstancias, los factores que nos rodean, tienen que ver con nuestra satisfacción personal. Si es algo bueno a nuestros ojos, estamos contentos. Pero si es algo que no mucho nos agrada, entonces sufrimos. Pero esto no es lo que dice la palabra, sino dice Pablo cuando está hablando acerca de que Dios le dio el gozo de poder aceptar cuando está en abundancia o cuando está en escasez. Lo que nos está diciendo es, no son las circunstancias los que van a provocar ese gozo, sino es la certeza de que Dios está en mí, está conmigo y está guiando cada una de las cosas para su gloria, pero también para mi bendición. Y el versículo 12 dice de esta manera: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Otra versión lo dice de esta manera: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Mis hermanos, Pablo lo pone de una manera muy clara. Pero en este momento llegamos, mis hermanos, al versículo clave para este mensaje. Este versículo que, repito, lo hemos citado tantas veces, y muchas de las veces en lo cual lo hemos citado, lo hemos mal usado, lo hemos aplicado mal. Este versículo, mis hermanos, solo debe ser usado bajo ciertas circunstancias. No se puede usar para todo. Y eso es lo que el apóstol nos está enseñando. Este versículo está dirigido hacia algo, mis hermanos, hacia la vida práctica de cada uno de nosotros como cristianos. Y en esa área, la vida práctica como cristianos, en esa área es que nosotros debemos de leer, aplicar y sustentar ese versículo. ¿Qué dice el versículo? Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra traducción dice, y a todo lo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir cuando dice todo? ¿Cómo lo entiende? Todo. Y mis hermanos, ¿saben una cosa? Cuando él dice todo, está diciendo todo. Así de sencillo. Todo es todo. Todo lo puedo en Cristo.
Ahora, por supuesto que no se refiere, mis hermanos, a hacer cualquier acción que uno quiera o desee realizar. Ya sea esta, si es una acción apropiada, si es una acción prudente o si es una acción imprudente. No se refiere a eso. Tengamos en cuenta algo, hermanos, y este es el centro del mensaje de hoy. Todo lo puedo en, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, esto es importante. Todo lo puedo en Cristo. Es decir, todo lo puedo unido a Cristo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es todo lo puedo en la voluntad de Cristo en mi vida. Para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan para mí, todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo. Todo lo puedo llevar a cabo. Él va a proporcionar el poder, Él va a proporcionar la fuerza para realizar cualquier cosa que esté en la voluntad de Él para mi vida y para su gloria. Cualquier don que Dios le dé a usted. Y usted lo va a hacer en esa función, reconociendo que es en Cristo, entonces usted lo va a poder hacer todo. Mientras que actuemos, mis hermanos, unidos a Cristo, vamos a tener la fuerza, vamos a tener el poder. Y esto, mis hermanos, lo podemos ilustrar de una manera clara. Y pongan atención, es una ilustración bien sencilla. Yo creo que todos hemos visto, aunque sea por películas, ¿verdad?, esos grandes trenes que se mueven en esos países un poquito lejanos de nosotros. Esos trenes que llevan tanta potencia, esa fuerza motriz en esos trenes, hermanos, que puede ir a cualquier lugar, con la carga que sea, que pueden subir montañas, que pueden bajar, que pueden hacer tantas cosas, porque su fuerza motriz es tan poderosa que aunque sean las pendientes muy altas, podrá hacer que baje un poco su velocidad, pero van a llegar, van a hacer el propósito para el cual y el destino para el cual está guiado. Ahora bien, ¿qué pasaría si el tren por un momento pudiera pensar por sí solo y dijera, no, yo no me voy a ir para este camino, sino yo voy a tomar otro camino? ¿Qué es lo que pasaría, hermanos? Ya mi esposa contestó aquí, ¿va? Sí. Mis hermanos, en el momento que el tren cambie de los rieles, del camino que está establecido para que él cumpla su función, en ese momento el tren se va a descarrilar. En ese momento, mis hermanos, que el tren decide apartarse de sus vías, se va a descarrilar. Y entonces, ¿qué pasaría? Se produce una gran catástrofe. Quedaría impotente, quedaría reducido a un montón de hierros retorcidos. O sea que el poderoso tren quedaría convertido en chatarra. ¿Y todo por qué? Porque decidió apartarse del camino que estaba trazado para él, en el cual podía disfrutar de todo el poder
que tiene su motor, que tiene su fuerza. Exactamente eso es lo que pasa con el cristiano. Eso es lo que Pablo quiso decir. Todo lo puedo en Cristo. Esa es la vía, mis hermanos. Ese es el camino que usted y yo debemos de seguir. Recordemos, hermanos, que el mismo apóstol Pablo lo manifiesta de una manera, lo ejemplifica de una manera bien fácil de entender. Somos un cuerpo, todos. Somos un cuerpo en Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y así es como debemos de actuar. Y entonces sí es una realidad lo que Pablo dice. Y esa puede ser realidad para ti y para mí. Todo lo puedo en Cristo. Esa es la vía. Ese es el camino que debemos seguir. Si somos miembros de ese cuerpo y Él es la cabeza, mis hermanos, entonces vamos a seguir la voluntad, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces todo, absolutamente todo, lo podemos en Él. O sea, recapitulemos. Pablo no decía que podemos hacer la totalidad de las cosas que nos propongamos hacer. Pero sin lugar a dudas, sí podemos llevar a cabo toda aquella obra que Dios tenga preparado para que hagamos desde el momento que Él nos salvó hasta que lleguemos a su presencia. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que esté en el propósito de Dios para mi vida. Todo lo que puedo hacer unido a Él. Todo lo que tiene el cumplimiento del plan de Dios para mí. Y el versículo 13 lo complementa de esta manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está colocando en nosotros un poder ilimitado, sino Él es el que nos proporciona las fuerzas. Él es el que nos capacita para cumplir todo aquello que está previsto por su voluntad. Cuando actuamos de esa manera, somos como ese tren que pusimos en la ilustración. Vamos avanzando sobre la vía, sobre el camino que ya Dios nos trazó. Somos irresistibles, hermanos. Somos invencibles. Ningún factor humano nos puede detener. Pero en el momento que nos apartamos del camino, que nos salimos de la vía, que nos quitamos de los rieles, la fuerza que está en nosotros, dada por Cristo, desaparece. Y fracasamos y no llegamos a ninguna parte. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mi palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, mis hermanos, en consecuencia, antes de pedirle algo a Dios, asegurémonos que estamos en el riel,
que estamos en el camino, ¿sí? Y que entonces que estamos en la voluntad de Dios. Ahora la gran pregunta, hermanos, y con esto termino. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Quizá tenemos que conocer su palabra. Dice la palabra que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces podemos pedir todo. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la búsqueda de la voluntad de Dios a través de su palabra? ¿O está enfocado solamente en esos problemas que le están quitando el gozo? Ya estudiamos la semana pasada. Quite su mirada de los problemas y ponga su mirada en el que puede solucionar los problemas. Y ahora estamos estudiando como complemento. Todo lo podemos cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere para nuestra vida. La alegría, la satisfacción, el placer auténtico del cristiano es vivir actuando en el contexto de la mente y el propósito de Dios para su vida. Y el mismo Señor Jesús nos da el ejemplo. Allá en el Salmo 40, versos 6 y 8 dice, sacrificio, esta es una profecía en el Antiguo Testamento, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Una profecía de Cristo. Y este mismo salmo está utilizado en Hebreos, en el capítulo 5, verso 7. Y dice de esta manera, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Si el mismo Señor Jesús podía reconocer que el cumplimiento, que el poder, que la fuerza del propósito de su Padre era hacer su voluntad y someterse a Él, esa es la misma enseñanza para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo cuando yo estoy en el camino, en los rieles que Él ha dispuesto para mi vida, en el propósito de Él para mi vida. No lo utilice para otra cosa, porque usted mismo se puede decepcionar. Señor, ¿cuánto te pido? Pero no. En Cristo. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en el propósito de Él. Todo lo puedo en el hacer de Él. Todo lo puedo en lo que Él ha preparado para mi vida, para su gloria y para bendición de nosotros. Mi hermano, después de este ejemplo que el apóstol Pablo nos da, deseo con todo mi corazón que la experiencia, que el gozo, que el disfrutar, que impulsó a Pablo a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea el gozo suyo. Disfrutemos de esto, hermanos, de la certeza de que aún en circunstancias difíciles, no van a ser las circunstancias las que van a mover mi gozo,
sino va a ser la certeza de que no importa qué pase, porque lo que voy a hacer es lo que Él quiere para mi vida. Mi hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le llene, que el Señor le fortalezca, que podamos entender su voluntad y que podemos ir en los rieles, en el camino que Él ha preparado para nosotros. Que la bendición de Dios sea una realidad en nosotros. No nos dejemos abrumar por las circunstancias. Somos hijos de Dios. Estamos en su mano. Y todo lo que Él ha dispuesto, lo podemos hacer en Él. Que el Señor les guarde, hermanos. Sigamos alabando al Señor. Y nos veremos en otra oportunidad también dando gracias a Él. Que Dios les bendiga.